¿Qué podemos hacer? Bueno, y pues definitivamente debemos establecer una definición adecuada de los perfiles en todas nuestras aplicaciones. Debemos proteger nuestras redes, ¿verdad? Lo que es los routers de nuestras viviendas, o en el tema de las empresas, establecer las seguridades respectivas para que no puedan ingresar de forma maliciosa. La definición de límites transaccionales, el registro de dispositivo es sumamente importante y es un mecanismo muy fuerte que nos ayuda para evitar los fraudes de timos. La mancomunación, en el caso de Banco Nacional, en la parte corporativa, establecemos esquemas de mancomunación, que quiere decir que dos personas, dos usuarios deben darle el OK final a la transacción para que se pueda concretar. El ingreso a sitios, como lo hemos visto en los ejemplos, debemos tener mucha certeza de cuál sitio estamos ingresando nuestros códigos de acceso. La firma digital, que es uno de los mecanismos más fuertes que tenemos para el ingreso a nuestras aplicaciones, y el uso de las redes Wi-Fi, que ahí la principal recomendación es no utilizar redes no seguras como las de hoteles, aeropuertos, restaurantes para la utilización de gestiones bancarias. Creo que tenemos algunas consultas. Exacto, sí, don David. Bueno, tenemos varias consultas por acá, muy importantes, porque está generando interés. Un señor nos pregunta, don Hugo Calderón desde Facebook TVN, dice, a través del hackeo del correo electrónico, ¿nos pueden robar las claves del banco? Es una excelente pregunta. La recomendación cuando hablamos de correos electrónicos vinculados a entidades bancarias es que usted no utilice el mismo correo electrónico con otras aplicaciones. ¿Qué quiere decir? Que si va a utilizar, por ejemplo, redes sociales, que no vincule ese correo electrónico que tiene para entidades bancarias, para aplicaciones bancarias, con las redes sociales o Netflix o otras aplicaciones. ¿Por qué? Porque si en algún momento esas aplicaciones llevan algún tipo de ataque o vulnerabilidad, ya ahí podríamos estar generando algún tipo de filtración hacia nuestros correos electrónicos. Y si en esos correos electrónicos tenemos información bancaria, ahí podríamos estar generando incluso una filtración de información muy sensible, como lo son las transacciones o los saldos de las cuentas. Recordemos que muchas aplicaciones bancarias permiten el reinicio de la clave, remitiendo cierta información también a los correos electrónicos. Entonces, eso también podría ser utilizado para poder realizar algún reinicio de forma ilícita de esos códigos de acceso necesarios para ingresar a las plataformas financieras. Excelente, don David. Tenemos otra consulta por acá del señor Ronald Ruiz Roca desde LK. Dice, ¿cómo concientizar a los clientes y usuarios para no caer en esos errores? La principal recomendación que les podemos brindar es: ninguna entidad bancaria ni ninguna entidad de gobierno lo va a llamar ni le va a solicitar por correo o mensajería de texto información sobre su banco, sobre sus tarjetas, sobre sus cuentas, sobre sus contraseñas, sus códigos de seguridad, sus tokens o los códigos de seguridad que le van a remitir por medio de mensaje de texto o por medio de correo. En el momento en que a usted le soliciten esa información, ya sea de forma verbal en una llamada o para que la digite en una aplicación o en un sitio web al que lo estén direccionando, en ese momento usted está en presencia de una estafa. Exacto, sí, y muy importante, la concientización tiene que ver con el aprendizaje de conocer toda esta realidad que precisamente usted nos ha explicado hoy. ¿Cuáles tipos de coacción? Pregunta Luisa María Alfaro desde Facebook. Muy bien. A nivel internacional, eso todavía no se ha visto acá en el país, pero sí se dan ciertos tipos de coacción. Por ejemplo, cuando se realiza algún tipo de videollamada, toman ciertas fotografías o ciertos videos que no necesariamente son comprometedores,
y los utilizan para vincularlos con páginas de pornografía, por ejemplo. Entonces coaccionan a la persona amenazándola de que van a generar algún tipo de publicación en donde los vinculan con ese tipo de páginas, ¿verdad? Y no necesariamente es que hayan visitado esos sitios, sino simplemente atendieron una llamada, una videollamada de un origen desconocido. También otro tipo de coacciones, por ejemplo, cuando usted está realizando algún tipo de negocio que tal vez no es del todo lícito, y eso se genera un poco con el tema de contrabando. ¿Ok? Entonces ahí también se generan ese tipo de coacciones. Uh-huh. Bueno, las preguntas siempre han estado atinadas al tema de hoy. Por supuesto que don David hoy nos ha ofrecido muchos consejos para que las personas refuercen su defensa digital. Y esto ayuda a reducir también las posibilidades de ser blanco de estafadores que buscan hurgar en la vida de las personas. Algo suena muy creíble, mandan un mensaje. Ellos, don David, usted explicaba también que investigan a las personas por un tiempo y cuando ya las contactan, ya hay una historia que podría parecer real para la persona. ¿Podría explicar un poquito, don David? Correcto, recordemos que la ingeniería social consiste en conocer primero a la víctima para poder generar ese sentimiento de confianza o ese sentimiento de urgencia, perfectamente. ¿Cuál sería ese sentimiento de urgencia, por ejemplo? Si yo los llamo a ustedes y les digo que los llamo de la Dirección de Seguridad del Banco Nacional y que en ese momento se está generando una estafa. Entonces, esa urgencia para que usted me brinde cierta información a mí para poder detener la estafa es lo que usted va a generarle, ¿verdad? Ese suministro de información y la estafa se va a concretar. Por ejemplo, en el tema de la generación de confianza, esto se establece mucho cuando estamos hablando de ventas de productos. Entonces, en el momento en que yo estoy realizando esa venta de producto y establezco esa relación, hablándole de lugares conocidos, o si yo, por ejemplo, publico mucho fotos de mi finca que tengo ahí en Guanacaste, muy probablemente durante la conversación, durante el fraude, yo como estafador voy a establecerle mucha información sobre fincas o sobre ganado, o incluso le puedo decir, sí, claro, yo tengo una finca muy cerca de Guanacaste, muy probablemente va a coincidir el sitio, y eso ya va a generar que yo como víctima baje la guardia y establezca esa relación de confianza y ya no lo vea como un extraño, lo veo como alguien conocido. Exactamente, como alguien conocido, pero no lo es. Tenemos una consulta más que es un poco amplia. Dice, mi nombre es Heidi Navarro de la empresa Dailysoft. Mi consulta es, si yo dentro de mi banca en línea tengo un fondo de inversión, sea empresarial o personal, y una persona de estas accede a las cuentas por alguna razón, ¿podrían tener acceso a mi fondo de inversión? Bueno, o CDPs, también he escuchado eso. ¿O existe alguna forma de que no accedan a dichos fondos? Por lo general, los fondos de inversión tienen un plazo para volverse efectivos, ¿verdad? A nivel bancario se establece como T+1, que significa el día en que usted lo está realizando, ¿verdad? Esa solicitud de retiro, más un día, o T+2 sería el día en que usted lo está realizando, más 2 días. Difícilmente un fondo de inversión, por el tipo de producto que es, va a hacer una transacción en tiempo real, ¿verdad? Siempre es importante verificar cuáles son las condiciones propias de ese fondo de inversión o de esa inversión que puede ser un certificado a la vista. Ok. Por ejemplo, un tipo de certificado, yo puedo establecer un retiro y que el banco me establezca una penalización. Pero siempre es importante ver cuáles son las condiciones previas de ese mecanismo de inversión para ver si se puede realizar en tiempo real o va a generar esa demora de 1 o 2 días para poder realizar el depósito. Uh-huh. Bueno, me dicen que hay una pregunta más que es tal vez la que vamos a atender ahora para ya ir finalizando. Lamentablemente, bueno, es el tiempo que tenemos para hoy. También
Siempre queremos agradecer a don David por compartir sus conocimientos valiosos. Este Facebook Live queda en vivo, la gente lo va a poder repasar. Y acá tenemos una pregunta más que dice, ¿qué mecanismos existen por parte de las entidades bancarias que nos garanticen o nos den la confianza de que nuestra información es segura? Muy bien. La información que se maneja a nivel de las diferentes entidades bancarias cuenta con el resguardo adecuado. ¿Ok? Tanto así que los estafadores requieren de la información que usted posee como cliente para poder concretar su estafa. Si ya contaran con esa información, no requieren ni contactarlo, ni por medio de correo, ni por medio de redes sociales, ni por medio de teléfono, ni por medio de otras herramientas de mensajería. Ya podrían ingresar a las diferentes aplicaciones bancarias. De ahí lo importante que en el momento en que usted sea contactado, usted no brinde ningún tipo de información de seguridad. No importa que le estén diciendo cuál es su cédula, cuál es su nombre, cuál es el nombre de sus familiares, o dónde vive, o cuál es su vehículo. Esa es información que se puede obtener muy fácilmente a nivel de diferentes sitios. No necesariamente es información bancaria. Recordemos que incluso en el momento en que nosotros visitamos, por ejemplo, un centro comercial, que es muy común en las épocas navideñas, pues estamos llenando cierta información de contacto cuando realizan rifas. Esa información puede ser utilizada eventualmente para ser contactados también. Vean que ahí ustedes están colocando nombre, número de cédula, correo electrónico y números de teléfono. Entonces no es información que sea tan secreta, ¿verdad?, que solamente una entidad bancaria pueda contenerla. ¿Alguna otra consulta, Amalia? Parece que Amalia tuvo un problema de comunicación. Sí, y ahora sí, okay, es correcto, don David. Yo tenía el micrófono apagado. Pero bueno, okay, ya estoy por acá y listo. Estas serían las consultas por ahora en la tarde. Ya iríamos cerrando. Bueno, nos pregunta doña Luisa María Alfaro si puede brindar otro ejemplo de coacción. Y ya con esta sí cerraríamos. Bueno, otro ejemplo de coacción, cuando se generan situaciones que estén vinculadas con narcotráfico o legitimación de capitales, ¿verdad? También es otro tema que puede ser sujeto de coacción. Bueno, les mencionaba cuando los clientes están vinculados con algún tema, algún negocio que tal vez no sea tan lícito, temas de citas. Ahora también hay aplicaciones que se dedican mucho al contacto de parejas. Entonces eso también puede ser un tema que sea sujeto de coacción y que pueda ser también vinculante a una gestión de estafa a través de las diferentes plataformas bancarias. Bueno, excelente toda la información que nos ha explicado hoy don David. Queremos agradecerle por esos consejos tan valiosos sobre ciberseguridad y bueno, él nos ha mostrado cómo pues la seguridad en línea, online, virtual, ahora todo es virtual, es un asunto, digamos, de responsabilidad propia, personal, ¿verdad? Bueno, si tienen más consultas por hoy, sería que ustedes las puedan dejar en el mismo chat del Facebook y pues siempre estamos acá para ayudarles, para orientarles a utilizar las herramientas de seguridad del Banco Nacional en nuestros productos financieros. Y bueno, muchísimas gracias a don David nuevamente. Gracias a todos por participar y siempre es un placer pues compartir información valiosa, en este caso que pueda fortalecer la seguridad digital y por supuesto la seguridad bancaria. Y a nuestro querido público también, muchas gracias por acompañarnos, muy importantes. Todas las preguntas que hicieron realmente eran muy valiosas y pues les invitamos a seguir conectados al Banco Nacional en las redes sociales con más eventos informativos, con más información
y a mantenernos seguros en línea. Muchísimas gracias, don David, y muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes.